De que las nuevas generaciones pues conozcan un poco de la tradición oral de Milpalta. Principalmente las leyendas que les voy a contar son leyendas de personajes y personajes de historias de terror de Milpalta. Y quiero comentarles que la primera historia que les voy a contar es de una personaje que fue una deidad y es una de las más antiguas personajes de la tradición oral de México y principalmente del centro del país, y van musicalizadas con un poquito de melodías que pues van, o trato de que sean acorde. ¿Ustedes han escuchado hablar de la Llorona? ¿Sí? ¿Qué saben de la Llorona? Llora porque sus hijos han muerto. Uh-huh. De lo que es la mexicanidad, pues es nuestra madre que llora por los mexicas que sucumbieron en la batalla. Exactamente. En la Gran Anáhuac, más o menos en el año 1500, se escuchó por primera vez el llanto de una mujer que salía desde el lago de Texcoco y llegaba hasta justamente hasta donde estaba el palacio del señor Moctezuma, quien cuando escucha el lamento de esta mujer, entonces manda a revisar a sus súbditos los códices de sus antecesores, y ahí encuentra que había una profecía que decía que cuando la diosa Cihuacóatl, y como decía el compañero, la madre de todos los mexicas, saliera a recorrer los canales, sería o se acercaría el fin del imperio. Y pues así fue, ¿no? Desgraciadamente, años después, pues llegaron los españoles y esta leyenda se fue transformando, y ahora pues en cada comunidad tienen su leyenda. Y aquí en Milpalta también contaban los abuelos que en las noches de luna llena se escuchaba un lamento que bajaba por el Teutli. Y dicen que en la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, hubo una niña que se llamaba Quiahuitl. Y Quiahuitl era una niña danzante. Desde pequeña había sido preparada para hacer una danza. Esta danza se realizaba en el centro del Teutli. ¿Todos conocen el Teutli aquí? ¿Han bajado el cráter? Sí. ¿No has bajado el cráter? Bueno, de tarea hay que decirle a papá que nos lleve al cráter. Sí, eso es lo malo, que la delincuencia nos está arrebatando estos espacios que deberían ser para todos, ¿no? Y ahí en el centro del volcán Teutli se realizaba una ceremonia de la fertilidad, donde se colocaba un palo, como el que utilizan hoy los voladores de Papantla, se realizaba aquí en Milpalta también. Y esta doncella, Quiahuitl, se preparaba para ir a danzar ese día. Antes de subir tenía que practicar una semana de ayuno. Quiahuitl estaba haciendo su ayuno y comenzó a danzar, cuando de pronto entró en trance y pudo ver cómo hacia lo lejos se veía una laguna, pero el agua estaba muy intensa, y vio como unas nubes avanzaban hasta tocar tierra, y de ahí bajaron hombres descoloridos que traían unas bestias. Estos hombres vestían de plata y comenzaron a arrasar con la cultura que había en ese momento cerca del mar. Cuando despertó Quiahuitl de ese trance, pues no entendía qué significaban esas visiones que había tenido. No le dijo a nadie, siguió preparándose para el día de la ceremonia. El día de la ceremonia se subieron al Teutli toda la comunidad y los danzantes. Cuando comenzaron a irse los teponaztles y los huevos, Quiahuitl comenzó a bailar junto con sus compañeras. Y en ese momento entró en trance. Ella esta vez pudo ver más, pudo ver cómo esos hombres llegaban al centro, el corazón de la Anáhuac.
y destrozaban aquellas hermosas calzadas para llegar a Tenochtitlán. Pudo ver cómo después de muertos muchos de sus hermanos eran lanzados al lago de agua cristalina que la volvió putefacta. Y entonces la gente, cuando vio que Quiahui comenzó a flotar del piso y comenzaba a gritar como si estuviera en una pesadilla, la gente se acercó a ella hasta que se desvaneció y todos la rodearon. Cuando Quiahui despertó muy asustada y se fue corriendo hasta adentrarse a las cuevas del Teutl, y ahí se les perdió por muchos días. Dice que cuando reapareció era luna llena, y entonces lanzaba unos lamentos para advertir a sus hermanos de lo que estaba pronto por pasar. Pero la gente no supo interpretar estas visiones hasta que fue demasiado tarde. Así que si un día se encuentran o escuchan el lamento de la madre Cihuacóatl, recuerden que viene a prevenirnos, no hay que asustarse, viene a prevenirnos de algo malo que pueda pasar. ¿Les gustó esta historia?